ya estamos en horas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, como decía nuestro hermano Morales, pues es una bendición poder ver que hay hermanos fieles, amén. Y no menospreciamos a los que no están, simplemente sentimos que pierdan las bendiciones que Dios tiene para ellos, amén. Y pues un pastor decía que él tiene 3 congregaciones, la del entre semana, la del domingo en la mañana y domingo en la tarde, y pues no debiese ser así, hermanos, debemos ser fieles, amén. Juan 6, simplemente quiero que veamos en esta hora la vida de un muchachito, hermanos, que Dios usó, y es un modelo del cristiano que Dios usa, las personas que Dios usa. Y yo creo que todos los que hemos sido salvos y oyendo los testimonios de gratitud, pues queremos corresponderle a Dios sirviendo de alguna manera, amén. Y eso queremos. Pero vamos a ver las personas que Dios utiliza muchas veces, y puede ser que Dios tenga a alguien hoy que quiera utilizar. Juan 6, del 1 al 14. Sígame usted con su mirada, yo voy a hacer la lectura en esta ocasión. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Oremos. Padre, abre nuestro entendimiento para ver un poco más de tu palabra y poder ser edificados, ser retados. Dios, yo creo que hay gente, Dios, que tú quieres utilizar, y yo te pido que des una sensibilidad al corazón para que haya una respuesta, que Dios podamos mirar cómo tú puedes usar, Señor, a alguien como este muchacho, al que tú utilizaste para hacer una gran obra. En Cristo Jesús te lo pido, amén. Pueden sentarse, hermanos. De este milagro, hermanos, es el único milagro del Señor Jesucristo que aparece en los 4 evangelios. Hay otros milagros que usted va a encontrar uno en un evangelio relatado y no aparece en otro, pero al parecer el Señor Jesucristo quería que todos supieran de él. Así que queda registrado en los 4 evangelios y tiene una particularidad, hermanos. En otros milagros el Señor Jesucristo usó el agua para convertirla en vino. En otras ocasiones Él usó su saliva con lodo y la mezcló para sanar a alguien. Utilizó su poder, el poder de su palabra, para levantar y dar vista a otros. Pero en este milagro Él utilizó un muchacho. ¿Cómo se llamaba este muchacho? No sabemos. ¿De qué familia era?
No sabemos. Y eso nos hace pensar en cuántas veces, hermanos, Dios utiliza a gente que nosotros ni nos imaginamos, ¿verdad? Oí hace un momentito al hermano allá atrás dando testimonio de su hijita y que viene y que con gozo, ¿verdad?, empieza a cantar los himnos. Y vemos ahorita niñitos y corriendo y decimos, ay, algunos pensamos, ay, los niños, ¿verdad? Pero no sabemos que más adelante probablemente son los que Dios va a utilizar. O hay gente que es tan tímida, tan retraída, que uno diría, no, pues no la va a hacer. Pero resulta que es el que Dios utiliza. Y yo quiero romper un poquito con la mentalidad que se tiene, no, ese pinta, parece, y no. Y que Dios termina usando al que menos pensábamos, ¿verdad? Dios no quiere cristianos de esos como los fuegos pirotécnicos, ¿verdad? Que sube, chifla, y una gran luz, y ya que explotó, ¿qué pasa? Se desvanece. No, Dios quiere que el cristiano sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios quiere un crecimiento. Dios quiere usar nuestras vidas, hermanos. Nadie aquí debemos menospreciarnos. Nadie aquí debemos pensar que no somos útiles, porque Dios puede usar lo vil y lo menospreciado. Si usted dice como Pablo en 1 Corintios 1, ¿verdad? Que dice lo vil, lo menospreciado, lo que no es, ese es el que califica para servir. Normalmente Dios utiliza lo que no es, lo que no parece, Dios lo termina utilizando. Tampoco Dios quiere que tengamos un concepto más elevado de nosotros mismos. Romanos 12 dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí conforme a la medida de la fe que ha recibido, conforme a la medida de la gracia que ha sido dado a cada uno. Dios no quiere que tampoco pensemos que somos mejores que otros. Debemos pensar de nosotros como pecadores salvos por la gracia de Dios. No superiores, no con como dicen, ¿verdad? Ahí, con un complejo de inferioridad. Tenemos que vernos como lo que somos, barro, que podemos ser moldeados en la mano del alfarero. Amén. Y Él puede hacer una vasija de honra y ponerla en un lugar hermoso para su gloria. Y hermanos, aquí el Señor Jesucristo usó a un muchachito que representa al cristiano, que puede impactar la vida de muchas personas. Dijimos que aquí había 5,000 varones, más pongamos que estaban sus esposas de los varones, ya tenemos ahí ¿cuántas? 10. En la antigüedad, hermanos, salían a un asunto, iba la familia completa. Hoy estamos en unos tiempos donde el esposo por allá, la esposa por allá y los hijos, quién sabe. No, pero normalmente estaban reunidos en un lugar todos, ¿verdad? Y los judíos no tenían 1 o 2 hijos. ¿Cuántos hijos más o menos tenían? ¿Cuántos tuvo Jacob? No, mínimo 12. Hubo otro hombre llamado Emán, un músico, tuvo 14 y todos estaban en el coro, ¿verdad? Y podríamos ver, ellos querían llenar la aljaba. La aljaba era donde va la flecha, y había medias aljabas de 6 y había aljaba completa de 12 mínimo. Entonces querían llenarla. Si estaban ahí con mínimo otro hijo acompañándole, ya tenemos 15,000. Y si iban con 2, ya tenemos ¿cuántos? Y si iban con 3, bueno, pues ahí sígale haciendo la cuenta. Entonces podemos pensar que no está exagerado si había entre 15,000, 20,000 personas allí. Amén. Y no tenían que comer. ¿Y a quién usó Dios para alimentar a 20,000 personas? Un muchacho. El impacto que tuvo la vida de ese muchacho sobre 20,000 personas
Fue más de lo que pudo hacer Pedro, Felipe, Mateo, que era un hombre que sabía de matemáticas. No utilizó a ninguno de ellos, utilizó a un muchacho. Y hermanos, Dios puede usarnos e impactar a miles de personas a través de nuestras vidas. Número 1, Dios puede usar a alguien desconocido. Amén. No se oye mucho ahí. Nadie dijo, ya llegó fulanito. Nadie dijo. Nadie mencionó, ya llegó el muchacho con sus peces y pan. Nadie sabía nada de él. Nadie sabía de su familia. Era un rostro entre la multitud de gente. Amén. Y a veces en la iglesia hay rostros que no figuran probablemente. No estoy diciendo que Dios no usa gente con capacidad, no me malentienda. Pero muchas veces Dios va a utilizar gente que no es conocida. Amén. Y Él utilizó a un muchacho. Mateo, ni Marcos, ni Lucas nos hablan del muchacho. Y Juan nos dice un muchacho, pero ni nos dice su nombre. Era desconocido. Conoceremos a Él y su nombre en el cielo. ¿No le gustaría saber de Él? Bueno, no sabemos de su familia, no sabemos su edad, dice que era un muchacho, pero Cristo utilizó su vida y alimentó a una multitud por medio de Él. Gente que pasa desapercibida, hermanos, es la que Dios puede utilizar muchas veces. No tenemos que ser famosos para que Dios nos use. Amén. No tenemos que buscar fama para que entonces reconozcan que ahí estoy y Dios me puede usar. Dios puede usar a alguien desconocido. A alguien que pasa sin ser reconocido, está desapercibido entre la gente, pero Dios puede usar a esa vida para llevar gloria a su nombre. Amén. Dice Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mire, alguien que Dios va a usar no es el que está hablando constantemente de sí mismo. Si lo leyeron ahí, Proverbios 26. Muchos, quiere decir que es la tendencia, que muchos proclamen su propia bondad. No, hombre, yo soy bien bueno para hacer esto, yo soy bien bueno para aquello. No, a mí sí se me da aquello y promoviéndose. Pero Dios muchas veces usa al que no habla nada así de sí mismo. Está calladito. Y es este muchacho allí en lo oculto. Hermanos, no fue uno de los apóstoles famosos al que Dios utilizó o al que tenía una posición. El Señor Jesucristo no mandó llamar al hombre más rico de la colonia allí. Él usó a un muchachito. Amén. Desconocido. Pero en su tiempo Dios lo iba a exaltar. Miren lo que dice Mateo 6. Mateo 6, por favor. Versículo 1 y 2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, quienes quieren ser usados por Dios, esperan recompensa de Dios. Amén. No esperan recompensa de los hombres, aplauso de hombres. No están interesados en la fama, están interesados en servir a Dios solamente y que Él sea quien los exalte un día. Pero no solamente era alguien desconocido, también era alguien improbable. Hermanos, si hubiera sido nuestro problema, si a nosotros nos hubiera tocado resolver esa situación de mucha gente que está necesitada de comida, ¿a quién hubiéramos nosotros pedido apoyo? ¿A un muchachito?
o habría mandado traer a ver, Mateo, saca cuentas, ¿cuánto vamos a necesitar? O ve y pide un préstamo al banco. Tal vez nosotros hubiéramos tratado de resolver de esa manera, pero los apóstoles, ¿se acuerdan cómo quisieron resolver el problema? Mándalos a su casa, que se vayan, y no querer enfrentar el problema. Pero el Señor Jesucristo dijo no, y en eso aparece un muchachito improbable allí. No usó a Pedro, no usó a Juan, no usó a ninguno de ellos. No llamó al rico del pueblo, no pidió el préstamo, nadie pensó en él para resolver el problema. No era un héroe para nadie, no era, hermanos, conocido de su comunidad, pero Dios usó a este muchacho. Y de este grupo de gente, Dios puede utilizar a alguien, aunque parezca improbable. Amén. No se ve posibilidad. No, es que ¿cómo podría él? ¿Cómo podría ella? Si esa vida se pone en las manos de Dios, Dios lo puede usar. Ese muchachito tuvo un impacto porque puso lo que tenía en las manos de Dios. Si ese muchacho hubiera visto, ay, no tienen que comer, y hubiera abierto su mochilita y hubiera dicho, mira, pues toda la gente tiene hambre, pero yo puedo compartir con ustedes un poquito de lo que traigo. A ver, y parte su pan y le da de sus 5 panes si lo parte en 4, le puede dar a 20. Si parte el pescado y lo divide, a lo mejor otras 10 personas de a poquito, tal vez 30 personas hubiera impactado si él hubiera tomado en sus manos el caso. Pero él llevó lo que tenía a las manos ¿de quién? Del Señor. Y eso, así como él era desconocido e improbable, Dios lo utilizó. Amén. Bueno, cuando David y Goliat iban a pelear, no apostamos los cristianos, ¿verdad? Amén. No hay apuestas, hermanos. Pero si hubiera habido apuestas allí en ese campo de batalla, ¿a quién le habría apostado usted? A Goliat. Por pura lógica, porque David era improbable ante la magnitud del hombre que tenía delante, entrenado, preparado para la batalla. David sin armadura, sin espada, con una honda y unas piedras y su bastón, su cayado, se va contra el gigante. Y hermanos, ese improbable fue el que Dios utilizó. Amén. Dios puede utilizar a los improbables si confían en Dios, si dependemos de Él, hermanos. Mire, en Eclesiastés 9, Eclesiastés 9, versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey. Note, un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre, ¿cómo? Pobre, sabio, el cual la libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Nadie se acordaba de ese hombre, pero fue un hombre pobre que nadie consideró, era improbable, pero resulta que este es el que libra a la ciudad de un gran rey que venía a sitiar la ciudad. Dios usa a los improbables, hermanos. Amén. ¿Quiénes somos en la sociedad nosotros? ¿Quién cuando salimos nos ve y dice, ay, ahí va un cristiano, míralo, él salió para cambiar al mundo? No nos ven así. No nos ven como, wow, ese hombre es alguien que va a cambiar y revolucionar este mundo. No nos ven de esa manera.
como cristianos, pero si nos ponemos en las manos de Dios, Dios puede usar a gente que es improbable en esta sociedad. Dios puede usarnos, hermanos. Amén. Era desconocido, era improbable, pero también era un muchacho que se había preparado. El versículo 9, regresamos a Juan 6. Juan 6. Juan 6, versículo 9, dice, aquí está un muchacho que tiene, ¿qué tenía, hermanos? De cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? Hermanos, los discípulos no llevaban nada, pero este muchacho llegó ahí para oír seguramente del Señor Jesucristo, y llegó, pero él sí traía en su lonchera sus 5 panes de cebada y sus 2 pececillos. Él iba preparado para la ocasión. Amén. No llevaba mucho, pero iba preparado. Así que Dios va a usar a gente que se ha preparado. ¿Pero preparado en qué? El corazón primeramente, hermanos. Tener un corazón preparado para Dios. Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, dice Esdras 7:10. Y si nosotros tenemos un corazón preparado, dispuesto, Dios nos puede utilizar. Señor, no tengo mucho, pero lo que tengo te doy. ¿Qué usó Dios para darle autoridad a Moisés cuando enfrentó a Faraón, hermanos? ¿Recuerda? ¿Qué traía en su mano? Una vara. El Señor le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Y qué usó Dios? Extiende tu vara sobre el mar. ¿Qué abrió el mar rojo? Fue Dios, pero ¿qué usó Dios? ¿Qué aspecto tenía una vara? ¿Qué valor podía tener una vara? Pero era lo que tenía en la mano y Dios lo utilizó. Amén. No necesitamos mucho, no necesitamos algo vistoso, aparatoso, grande. Dios puede utilizar lo que tenemos si estamos preparados con eso. Dios utiliza esto que yo tengo. Yo quiero usarlo para tu gloria. Dios lo puede utilizar. Amén. Hay misioneros, hermanos, que están haciendo cosas que humillan a muchos de nosotros. Porque sin mucha preparación, y no digo que no es importante, pero sin mucha preparación, la gracia de Dios está sobre sus vidas, porque dispusieron su corazón y Dios los está utilizando. Dios usa vidas así. Amén. Cuando Dios llamó gente al ministerio, eran gentes ocupados, preparados. Era gente que estaba ya sirviendo. Pablo estaba ocupado ya en el ministerio. Cuando Dios llamó a Gedeón, él estaba ocupado. Cuando Dios llamó a Moisés, ya estaba ocupado. Dios nos está capacitando todos los días. Amén. Y nos está preparando de esa manera. Tenían lo básico, hermanos, pero con el poder de Dios serían usados grandemente. Y este muchacho también vemos que era un joven voluntario, porque cuando presentaron la necesidad, dijo uno, aquí hay un muchacho. Si él no hubiera dicho, yo traigo panes y peces, no habrían sabido ellos nada. Así que este muchacho, ¿qué hizo? Ofreció voluntariamente su pan. No se lo tuvieron que arrancar. No se lo tuvieron que pelear, dánoslo. Él fue voluntario, él lo presentó. Amén. Hermanos, ¿sabe por qué muchos no están yendo al campo misionero hoy en día? O están sirviendo a Dios. Gracias a Dios que Dios está levantando gente aquí. Pero una de las razones es porque muchos no están ofreciéndose voluntariamente. Tal vez Dios no va a llamar a todos a ir a un campo allá afuera, pero todos debiésemos estar dispuestos. Amén. Y Dios, si tú quieres que yo te sirva, yo quiero estar aquí listo, estoy dispuesto.
Pero como no hay voluntad, no hay disposición, cuando Dios trata de hablar, el oído está cerrado porque no hay corazones voluntarios, dispuestos. Romanos 12:1, lo conocen, os ruego por las misericordias de Dios que... Eso es presentarnos. Yo estoy listo, si tú quieres, yo voy a hacer lo que tú quieras, ya estoy disponible. Si Dios no me llama, bueno, pero yo ya estoy dispuesto para cuando Dios quiera hacer algo con mi vida de manera particular. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos. Muchos hermanos dicen, pastor, no fui al culto, pero en espíritu ahí estuve. Pues mejor que traiga el cuerpo, porque no se puede venir en espíritu nada más. Tienen que llegar juntos. Y hay que tener disponible este cuerpo, Señor, utilízalo. Para hacer la obra necesitamos este cuerpo. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es? Pero por causa de la obra es necesario estar en el cuerpo, porque es lo que Dios utiliza. Y si no está dispuesto, pues Dios no nos va a poder utilizar. Este muchacho tenía voluntad, amén. Ofreció lo que tenía. Y hermanos, cuando alguien está dispuesto, Dios puede decir como en Isaías, el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Y como Isaías estaba listo, ¿qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo llama Dios a alguno? Ya estaba dispuesto, y cuando oí el llamado, pues ya estaba allí listo. Pero no hay disposición a veces. Dios usa a la gente que es voluntaria, que ya está lista para hacer cuando Dios quiera que haga algo. Amén, hermanos. Dios nos puede utilizar. Y por último, ahí en el versículo 11 de Juan 6, dice el versículo, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Hermanos, le dijo el muchacho al Señor Jesús, mira Señor, yo traigo 5, pero voy a agarrar 1 para mí, y te doy 4 panes, traigo 2 pececillos, te doy 1, me quedo otro. ¿Eso hizo? ¿Qué hizo? Lo entregó todo. Sacrificio. Amén. Un sacrificio. Lo entregó. Dios espera un sacrificio de nosotros. En Mateo 14, versículo 17 y 18. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pececillos. Él les dijo, traédmelos para acá. ¿Cuántos? Todos. ¿Con cuántos se quedó él? Con ninguno. Yo veo sacrificio, hermanos. Yo veo un muchacho que estuvo dispuesto a entregarlo todo en sus manos. Amén. No retener nada. No decir, Dios, mira, sí, pero déjame primero que yo esto y aquello, como muchas veces pensamos. Déjame primero que yo disfrute esta parte y entonces te entrego ya toda mi vida. Déjame primero que yo junte un poquito para yo poder tener un colchoncito y entonces servir. No. Sacrificio. Eso espera Dios de cada uno de nosotros. Y no fue el muchacho quien repartió, hermanos. Fue el Señor Jesús. ¿Qué tiene usted? No tenemos mucho. Dios quiere que nosotros le demos a Él lo que tenemos. Amén. Tuve un privilegio de hacer un viaje misionero hace algunos años y estaban en una conferencia misionera en África, hermanos, y terminó la conferencia y vino un muchacho y le dijo al misionero que estaba ahí, le dijo, pastor, yo estoy listo para dar. Si yo tuviera 1000 cabras, yo le daría 500 a Dios. Wow, le dijo el pastor, el misionero, ¿darías entonces la mitad? Dijo, sí. Y si yo tuviera
$1,000,000, yo le daría $500,000 a Dios. Dijo, wow. Y le dijo, oye, Cuacú, ¿y si tú tuvieras 2 cabras, no le darías una a Dios? Oh, pastor, usted sabe que yo tengo 2, ¿verdad? Le dijo, porque estamos dispuestos a dar lo que no tenemos, pero lo que sí tenemos no lo queremos dar. Pero para que Dios nos use, debemos estar dispuestos a sacrificar lo que es nuestro. Y cuando le decimos, Dios, haz con ello lo que bien te parezca, el impacto que vamos a tener en la vida de otros va a ser tan grande que no nos imaginamos, hermanos. No nos imaginamos. Dios quiere usar a alguien de aquí, a alguien más, pero estaría dispuesto. Que Dios nos ayude a tener un corazón. ¿Querías decir algo, hermano? Ajá. Leamos lo que dice la Biblia en Juan 6, y dice la Biblia en el versículo 14, aquellos hombres, 6:14 de Juan, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, aunque el muchachito fue utilizado, el que recibió la gloria y el crédito no fue el muchacho, fue el Señor Jesucristo. Pues hermano, Él es la autoridad de la palabra de Dios. Si alguien escucha con fe lo que Dios dice, como lo hizo Mateo, no podemos resistirnos a la autoridad de su palabra y rendirnos para servirle. Que Dios nos ayude y podamos ser usados por Él. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, si hay alguien aquí que al mirar estos versículos, esta porción, se dispone y puede decir, Dios, aquí estoy. Yo pensaba de mí equivocadamente, pero ahora veo que tú puedes usarme. Yo ruego, Dios, que mantengas vivo en su corazón esto. Pronto pueda manifestar y dar testimonio de que tú has hecho algo en su corazón y que quieres usar su vida para tu gloria, para bendecir a otros como lo hiciste con este muchacho. Yo oro para que pronto se acerque a su pastor y pueda, Señor, glorificarte y pueda ser utilizado por ti, Señor. Gracias por darnos este privilegio de estar en tu casa y te alabamos por tu bondad. En Cristo Jesús. Amén. Gracias. Estamos despedidos, mis hermanos.